Ariana, cuéntanos, ¿cuál es tu relación con el té, con el café? ¿Cómo los consumes en tu vida diaria? Cuéntanos, ¿cómo es tu rutina con ellos? El té a las 5 de la tarde me salva la vida. Eso debe ser por alguna cantidad de antepasados gringos que tengo, pero soy del té del 5 de la tarde que me levanta el ánimo y me deja lista para seguir. De la mañana tomo café, descafeinado desgraciadamente a estas alturas de la vida, pero tomo café. En la tarde solo un té lindo de color como este. Perfecto. ¿Y le gusta endulzarlos o le gusta así como sentir el sabor solo? Lo endulzo a veces, sí. Antes no le echaba nada, ahora a veces lo endulzo, pero así, simplemente sin leche, sin nada. Usted ha comparado varias veces a Twitter con el café. ¿Podría explicarlo? Yo creo que es por un shot, ¿no? Porque la cosa de Twitter, la gracia que tiene es la brevedad. Entonces, cuando la gente se pone, digamos, si tú quieres dar un buen argumento largo, el medio no es el Twitter. El Twitter es un medio para la frase oportuna y en el momento. No es un medio para desarrollar totalmente un pensamiento, sino que es más bien para intervenir de refilón. Y esa es una cosa que a mí me gusta mucho. Yo creo que me gustan más esas intervenciones que los largos discursos. Por eso el Twitter tenía parecido con el café, porque te da como un golpecito de fuerza. Usted fue la primera mujer en 133 años en presidir la Academia Chilena de la Lengua y posteriormente el Instituto de Chile. ¿Qué significó para usted y para el mundo de las letras eso? Mujeres no había en las academias, a nadie se le hubiera ocurrido, o sea, no son 133 años que las mujeres no presidieron la academia, sino que en realidad hacía como 20 años solamente que había mujeres en la academia. Me pareció a mí significativo porque, como hemos conversado muchas veces, hay una cierta dificultad simbólica en ejercer autoridad. Y hay una manera distinta también de ejercer autoridad y de entender dónde está uno ejerciéndola. Porque en la academia y en el Instituto de Chile, de las cuales fui simultáneamente, al mismo tiempo, directora de una, presidenta de la otra, en ambos casos la primera mujer, yo quería dejar una marca de una autoridad que fuera muy eficiente y que fuera seria y al mismo tiempo que fuera de mucho diálogo y muy horizontal ese diálogo. Es decir, a mí nunca me ha parecido demasiado bien que se ejerza la autoridad desde arriba. Yo creo que la autoridad debe ser algo que cuando está uno en un grupo se va saliendo de lo que sale entre todos. Valoro y que me han quedado como un tesoro lo que me dijeron cuando terminó mi periodo, que no solo habíamos funcionado tan bien, sino que con la primera mujer había sido tan agradable y tan fructífero trabajar. Yo creo que todas las mujeres, yo quería eso, yo quería que las mujeres que vengan después sientan que lo pueden hacer. En los últimos años ha causado debate el lenguaje inclusivo en el género. En varias ocasiones ha dicho que para usted se trata de algo testimonial. ¿Podría explicar eso? Sí. Nosotros tuvimos muchos debates a ese respecto, porque
hay posiciones doctrinarias, hay muchas, y no todos estamos de acuerdo. Y yo decía que era testimonial, porque bueno, en ese entonces había muchos encuentros de personas digamos, cuya identidad estaba definida de una manera no binaria, en fin, y entonces sí, por ejemplo, les decía yo, la presidenta Bachelet de ese momento va a una reunión de estas personas, es lógico que ella diga todes. Ahora, es bastante poco práctico para la vida diaria y es una cosa que con el tiempo va a pasar, porque es decir, va a terminarse, porque es todavía bastante forzado. Entonces es cuestión testimonial, porque si tú dices todo, yo entiendo la problemática y veo y estoy, digamos, tengo simpatía, estoy incluyendo, ¿verdad? No me estoy saliendo ni imponiéndoles a ustedes unas identidades que no la sienten. Parte de la buena educación, del tino, es hablarle al otro como el otro quiere que le hablen, con el respeto que el otro merece. ¿Cómo cree que afecta que usted sea parte de Comunidad Mujer en cómo se promueve liderazgos femeninos en el mundo de la academia? La Comunidad Mujer es algo que es una agrupación que ha contado con mi entusiasmo desde que se creó realmente, desde sus comienzos. El objeto de atención de la comunidad de la mujer, de la comunidad mujer, es lograr a través de la vida pública, las políticas públicas, las prácticas públicas, propender hacia la igualdad efectiva de la mujer, ir cambiando de a poco el sentido común de la época, hasta que la igualdad entre hombres y mujeres sea completamente natural, porque todavía no lo es, a pesar de todos los años y a pesar de todas las disposiciones y todo. Hay un peso cultural bastante grande todavía, que se siente y se nota, pero que se está a lo que nos estamos sobreponiendo gracias primero a la idea de la igualdad y segundo al notable desempeño de las mujeres, porque hoy por hoy en Chile las mujeres la llevan, y es cierto, son de las capacidades de las mujeres son enormes y hay una tras otra que las ha demostrado. Entonces esto como que permea a la academia. Si la academia no viviera en contacto con la sociedad, difícilmente entre solo hombres, como eran originalmente, hubiera surgido esto. Pero como son personas, hombres que están en contacto con todo el sentido común de una época, ese sentido común va cambiando para darnos el mismo estatus a hombres y mujeres. Adriana, ¿quiénes son tus referentes? Referentes mira, tengo muchos, pero te puedo contar así como en reversa. Por ejemplo, para dejarme caer en mi discurso cuando acepté el doctorado honoris causa, yo me dejé caer a través de Marguerite Yourcenar y de Sor Juana Inés de la Cruz, dos autoras que yo he estudiado mucho y que realmente Marguerite Yourcenar es una mujer de un nivel intelectual y de una capacidad creativa increíble. Fue la primera mujer que aceptaron en la Academia Francesa. Fue también cuando entré a la Academia, sabía que iba a entrar a la Academia y yo estuve en París y tenía que escribir mi discurso. Y entonces me fui a la biblioteca del Centro Pompidou a leer el discurso de Marguerite Yourcenar, a ver qué había dicho ella. Entonces siempre la nombro cada vez que me toca hablar de mujeres, de academia, ella.
Y la otra que también tomé en ese discurso fue Sor Juana Inés de la Cruz, porque esa monja que en tiempos coloniales en México se fue al convento porque era lo más decente que podía ser en sus circunstancias, no porque tuviera una vocación religiosa. Esa mujer que trató de abarcar todos los saberes de su época, desde un convento, y que hizo lo que hizo, que fue una obra increíble. Yo dediqué un estudio largo al Primer Sueño, que es un poema largo de ella, que es como un poema didáctico y al mismo tiempo lleno de la ansiedad del conocimiento. Y ella decía, y el amor por el conocimiento, que lo puse mal, en el fondo dice ella, porque si hubiera sido por Dios, me habría valido más. Tenemos ahora una frase que dijo usted. ¡Oh, qué horror! Esto es sobre feminismo y yo creo que esto debe ser de una entrevista por el tono. No me parece que yo me haya sentado a escribir, porque si me hubiera sentado a escribir no habría escrito esto. Lo voy a leer. Yo leía literatura feminista en el baño, escondida, como si fuera de pornografía. Nunca voy a olvidarme de ese placer. Tengo una biblioteca enorme de autoras francesas, pero de repente se lo asimiló la Academia Gringa y se convirtió en una asamblea. Esto en realidad es muy informal, pero les cuento, es cierto que en los años 60 una intelectual chilena seria no iba a hablar de feminismo. Eso era una cosa que se había terminado con el voto femenino, con las pioneras del MEMCH, era otra cosa, pero las escritoras, así, hablar de literatura femenina o todo eso, era mal, estaba mal. La literatura femenina era una especie de subgénero inferior. Entonces, si uno quería ser en serio intelectual, no te ibas a interesar por eso. Entonces, menos por las reivindicaciones feministas. Pero yo las leía con gusto porque me sentía muy reflejada en esas. Recuerdo mucho literatura de la Germaine Greer, por ejemplo, que era australiana, o de la Kate Millett, que era norteamericana, que criticaba el machismo en Henry Miller, por ejemplo. Pero también muchas otras, ¿no? Y las francesas, porque las francesas eran unas feministas intelectuales, la Kristeva, por ejemplo, Julia Kristeva, y la Luce Irigaray, entonces eran lecturas. Ahora, yo puse al final, de repente se lo asimiló la Academia Gringa, y eso es lo terrible, porque cuando eso se transforma en requisitos, que si tú vas a hacer un curso de literatura, tienen que ser tantas mujeres y tantos hombres, aunque sea literatura renacentista, cuando prácticamente las mujeres no escribían. Eso distorsiona la cultura. O sea, ese tipo de asuntos distorsiona la cultura. Es interesante descubrir, yo lo he hecho, redescubrir personas que no han sido bien valorizadas por haber sido mujeres, pero creo yo que no se puede pensar hacia atrás en la cultura occidental con los marcos feministas de ahora, porque es desconocer todo lo que esa cultura ha sido. Y entonces hay que tomarla como lo que es nomás. Y hay que ver que hay un sesgo, que era el sesgo no de las escritoras, no de la escritura, no de la literatura, de la sociedad entera, de esa época, de una cultura entera. Entonces, cuando estas exigencias de modificación de currículos, por ejemplo, a mí me parece que llegan acá también a la universidad, a todas las universidades acá, no cuentan con toda mi simpatía, fíjate. Vamos a pasar a la siguiente parte de la entrevista, en donde yo le voy a ir dando unos conceptos. Usted lo dice en voz alta y luego usted nos cuenta acerca de a qué asocia este concepto. Poesía. Para mí, la poesía
es dar con la palabra en el centro de lo que sientes y piensas y de lo que se puede sentir y pensar. Dar con la palabra hacia una zona del espíritu en el que tú no habías logrado entrar antes. Pionera. Los pioneers eran los que abrían camino, ¿no es cierto?, los que iban a hacer sus asentamientos en lugares más lejanos. Tú me decías, yo he sido pionera. Yo he sido pionera, sí, por tener ciertas antenas de lo que viene y por haber tenido mucha ayuda a mi alrededor de gente extraordinaria, porque había muy pocas personas que estuvieran en la situación de poder ser ambas cosas. Y yo podía, y yo creía que podía hacerlo. Por mí habría sido más cómodo, ya tenía mis años, habría sido más cómodo no hacerlo, pero yo pensé que yo se lo debía a otras mujeres. Ninguna es fácil de las que me ha pasado. A esa me gustaría tener en la punta de la lengua, en la punta de la lengua. Liderazgo. Pienso mucho en algo que ya conversamos, en el liderazgo de una mayor horizontalidad. Es en el sentido de un liderazgo que encausa más que un liderazgo que tironea. La llevamos. ¿Qué le diría usted a las mujeres del futuro? Que se atrevan, que aguanten, porque no es fácil. Que se atrevan, que aguanten y que abran el corazón así, porque es el corazón el que da fuerza al pensamiento. Y si se divorcian uno de otro, digamos, los afectos, el conocimiento de las otras personas, el amor, el abrirse a todas las dimensiones del amor, es también una forma fundamental de conocimiento. Sin eso todo queda seco y queda teórico solamente. Teoría es mirar, y el conocimiento no es solo mirar, tiene mucho que ver con el hacer y con el sentir.